ingresa en nuestros tractos digestivos. Ahí entran muchos de los carcinogénicos que establecen que estas exposiciones, entre más prolongadas sean, pues definitivamente pueden llevar al desarrollo de cambios fisiológicos que finalmente llevan a cáncer. Entonces tenemos el ciclo andino y en Centroamérica tenemos Costa Rica liderando la incidencia de cáncer. Lastimosamente, durante los últimos años hemos visto a Panamá acercarse peligrosamente a las tasas de incidencia reportadas en las regiones más altas de Costa Rica. Así que esto es algo que ustedes tienen que manejar, porque tristemente no solo ha aumentado la incidencia, sino que la curva etaria se ha desplazado terroríficamente. Hace 16 años, la mediana de diagnóstico en pacientes con cáncer gástrico era 65 años. 65 años. Esa curva, esa mediana se ha desplazado casi 2 décadas. De manera que antes tú pensabas en una persona de 40 años y te pasaba por la mente que podía ser cáncer gástrico. Y esto es el pan diario hoy en día. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es mediana? Estamos hablando de medianas de edad, medianas de presentación. ¿Qué es una mediana? Cuando se ponen, por ejemplo, dos edades, o sea, las edades, y tienes el límite inferior y el límite superior, en tal caso, y entonces buscas en el medio de ellas cuál es el punto. O sea, digamos, bueno, con números, del 1 al 5, 1 el inferior, 5 el superior, pero el 3 es el medio, esa es la mediana. El promedio es la media. ¿Cuál es la diferencia entre el promedio y la mediana? Que la media es el porcentaje, suman números, digamos que son 100 números y sumo los 100 números y me dan que 76. Ese es el porcentaje total. Es un promedio, es una media. Tienen la idea, pero no mezclen palabras que los van a enredar más. Vamos a manejarnos solamente ahorita porque son los dos, digamos que los dos términos que más probablemente van a escuchar. El promedio es, como bien dijo el compañero, agarras una serie de números, lo sumas y lo divides entre el número de valores. ¿Sí? De manera que si yo te digo a ti 10 números y te doy 1, 1, 1, 1, 1, 5, 100, 1000, ese número no va a representar la población porque se afecta muy poderosamente por los extremos. La mediana, que tiene un valor estadístico mucho más importante, sobre todo hablando de lo que yo manejo en oncología, es organizar esos números en orden, ¿sí? Como dijo el compañero más o menos, ¿sí? Tengo 1, acá me quedo en el centro 5, pero por allá tengo 1000. Ese número que me quedó en el medio, que si es una serie par, pues puede salir de 2 al medio, pero si es impar, te va a salir un solo número. Ese número es donde está en las curvas de distribución la gran mayoría de las veces. Entonces es importante que ustedes manejen estos términos, porque vamos a estar hablando de muchas cosas el día de hoy, y se supone que ustedes deben tener una base para que conversemos. Entonces, en términos de mediana, que es muy importante en términos de representación estadística de la población, como les mencioné, la mediana de edad, la curva etaria se ha desplazado peligrosamente, espeluznante. Entonces, esto es algo que tienen que conocer, porque si ustedes no piensan en algo, ok, gracias. Gracias. Es importante, me detengo aquí este tiempo porque si ustedes no piensan en algo, no tardarán. Entonces, ahorita que vamos a ir viendo, el propósito de esta conferencia, además de cubrir los objetivos académicos, es que se lo lleven en la mente y que no sigamos perdiendo pacientes, porque como se van a dar cuenta, esta es una enfermedad mortal. De a pocas oportunidades. Bueno, eso era en incidencia. En términos de mortalidad estamos todavía peor, porque en términos de mortalidad, como pueden ver, entonces subimos al tercer puesto. Y
y eso después de colorectal, donde se unen dos patologías que tienen una biología y un comportamiento completamente diferente. Sumando colorectal, entonces están por arriba de y aún así, tercer lugar en mortalidad en tiene el mismo comportamiento de distribución geográfica que les mencioné. Como pueden ver, las zonas en más oscuras, en rojo intenso, siguen siendo cinturón andino. En nuestro país también estamos metidos, Costa Rica. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en países orientales, específicamente Japón, Corea, nos llevan décadas. Hace 3 décadas más o menos ellos lograron identificar que esto era un problema de salud importante por diversos hábitos y desarrollaron entonces e implementaron programas de cribado. Estos programas de cribado, si bien es cierto, lastimosamente no lograron disminuir significativamente la incidencia de los diagnósticos, sí impactaron en la mortalidad, porque obviamente estábamos detectando lesiones mucho más tempranas y pudiendo establecer diagnósticos incluso endoscópicos, que eso en nuestra realidad es una fantasía. Entonces, hablando de epidemiología, como les mencioné, en algunos lugares se ha visto un poco de disminución en la incidencia, pero ni siquiera en esos lugares esa disminución se ha implementado ni en las pacientes jóvenes ni en las mujeres. Pues, tradicionalmente, cuando uno estudiaba cáncer gástrico hace 20 años, uno pensaba hombres de arriba de 65 años. Ahora, pues esas curvas están más desplazadas, como les digo. Tristemente, no solo no se ha logrado disminuir la incidencia en pacientes jóvenes y en mujeres, sino que todo lo contrario. Esa tendencia es claramente marcada, sobre todo en los pacientes más jóvenes. Existe esta variación geográfica de la que yo les hablé. El 70% de los diagnósticos se establecen en los países en vías de desarrollo. Las latitudes altas, como yo les dije, también tenemos el oriente y el cinturón andino, y evidentemente en nuestro continente, pues prácticamente todo el continente está en cifras altas. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es la prevalencia de Helicobacter pylori en Latinoamérica? Un 45%. 45%. 45. ¿Quién dice otra cosa? 60. Para no demorarnos mucho, vamos a partir más. Vamos a ver quiénes dicen que es menos del 30%. Okay. ¿Quién dice que es más del 80%? Okay. Entonces, ustedes dicen que está entre el 30 y el 80, manos arriba. Ok. ¿Ustedes dónde viven? Aquí en Panamá, ¿verdad? Sí. Entonces, los reportes de prevalencia de Helicobacter pylori o de incidencia, hablemos para que sea más fácil, van a variar, depende de las latitudes. Evidentemente no es lo mismo hablar de Helicobacter pylori en Europa que hablar en nuestro continente americano. Para que se hagan una idea, hay lugares en América que el Helicobacter pylori supera el 90%. 90%. Así que un buen número para manejar en América, sin ponernos exquisitos, sería entre el 75 y el 80%. Ustedes asumo que ya dieron esa clase de Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, sí saben que el Helicobacter pylori es uno de los factores etiológicos más fuertemente establecido el nexo hacia el desarrollo del cáncer, adenocarcinoma, que ahorita vamos a ir tocando. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de pacientes con cáncer gástrico que tienen Helicobacter pylori? Más del 80 me encanta porque se comporta como la población general. Hay 75-80%. Pero ahora vamos a verlo al revés.
estamos hablando que de lo que estamos aquí, el 80% ha tenido, gracias a Dios, muchos pueden ganarlo, pero bueno, 80% de la población puede llegar a tener el colegio. De esa cantidad que es brutal, ¿qué porcentaje van a desarrollar cáncer? O sea, la estadística es pero ¿quién dijo por ahí? 5%. ¿Quién dice que la compañera está en lo correcto? Diré que un poquito más. No te quiere. Yo diré que más. Tú dices más, dale, sí, uno más. Hacia el 80% de lo que tienen en el carcinoma. No, de lo que tienen el Goiter pylori, ¿cuántos van a desarrollar cáncer? Ya vimos al revés, ahora que te pregunto, de lo que tienen el Goiter pylori. Un 20%, ¿no? 15%, 20%. Ok, tomen en cuenta que si el 15%, vamos a poner el valor pequeño, de los que tuviesen el Goiter pylori tuviesen desarrollar en el cáncer gástrico, estaríamos todos muertos, ya no habría morir. Es un número muy alto. Entonces, ese número de cuánto de la totalidad de exposición al Goiter pylori desarrolla el cáncer gástrico, búsquenlo. Y según la literatura puede ser menos del 1%. Entonces, es un número muy bajo. Y te lo digo porque cuando uno tiene un cáncer gástrico, tiene que pensar en asociación con el Goiter pylori, pero es una enfermedad multifactorial. Entonces, es la interacción de un sinnúmero de cosas que va a determinar que una persona que no debió progresar, o pudo tener el Goiter pylori, pero la gran mayoría no le va a pasar nada. Tiene muchas más cosas que interactúan para que finalmente lleguemos al desarrollo del cáncer. Y la otra cosa, ya sabemos que existen diferentes patrones de comportamiento según la actitud. Y así sabemos que, por ejemplo, les mencioné que Japón había tenido unos picos muy altos en un par de décadas. Y también tenemos un comportamiento diferente en el cinturón andino. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de esto es genético y cuánto es ambiental? Entonces, bueno, esa es una pregunta muy válida, porque sabemos que existen mutaciones fundadoras que están particularmente enclaustradas en sitios que hacen que una población se comporte de cierta forma. Nuestro país es muy difícil para eso porque nosotros somos multiculturales. Tenemos mucha influencia de diferentes países, pero los países entre más aislados son, más fácil es estudiar las mutaciones fundadoras porque son países que funcionan como pequeños clavos. Entonces, bueno, se decidió, vamos, cuánto será genético, cuánto será ambiental. Entonces, bueno, los pacientes, esto se estudió evaluando los pacientes que eran de ascendencia asiática, que emigraban a Estados Unidos y ya cambiaban sus hábitos alimentarios, cambiaban sus estilos de vida, cambiaban sus condiciones ambientales. ¿Cómo se comportaba esa población? Se comportaba igual que su país de origen, es decir, la genética mandaba, o cambiaba a la tendencia epidemiológica del lugar donde vivían. Cambian, y cambian apenas después de 2 generaciones. Entonces, evidentemente, es cierto que existe un componente genético del cáncer gástrico que no es el más marcado, pero hay que conocerlo, pero la gran mayoría es ambiental. Entonces, epidemiológicamente ya hablamos un poquito de las causalidades. En términos de clasificación, existen muchas clasificaciones del cáncer gástrico. Vamos a ver las más importantes. Entonces, este es en términos de etiología. Entonces, la gran mayoría del cáncer gástrico es lo que nosotros llamamos cáncer gástrico esporádico. Es decir, estos pacientes que no vas a poder identificar un factor único. Simplemente ambientales, la combinación de muchos factores. La gran mayoría son esporádicos, como hemos dicho. Tenemos un 10% de pacientes que tienen cáncer gástrico que aparece de manera temprana. Un 7% puede estar asociado a estos, son cirugías previas que alteran el flujo, sobre todo de la bilis, a través del recorrido intestinal. Es decir, los pacientes que tuvieron una úlcera, que tuvieron una perforación, que tuvieron un trauma, que hubo que retirar estómago, que hubo que hacer derivaciones y alterar la circulación habitual de la bilis, haciendo que la bilis suba al estómago cuando no debería ser así. Y como pueden ver, apenas el 3% puede estar asociado a cáncer hereditario.
La otra clasificación, que es una de las preferidas por los quirúrgicos, es esta. La clasificación anatómica, porque para nosotros es muy importante al momento de planificar la ejecución de la cirugía conocer ante qué escenario estamos hablando. Entonces aquí fácil, clasificamos los pacientes de acuerdo a la ubicación. O son proximales cuando estamos hablando del fondo y la unión gastroesofágica, o son distales, que involucran cuerpo, antro y pico. Entonces, en términos, digamos que de la forma en que nos comunicamos clínicamente, esta es una de las preferidas, combinada con la clasificación de Siewert, que vamos a ver ahorita, y con la clasificación de Laurent. Entonces, para hablar específicamente de la unión gastroesofágica, esta es una zona que anatómica y fisiológicamente se comporta de manera muy particular. Así que en este caso tenemos una clasificación, a pesar de que estos técnicamente son proximales, de verdad. Pero cuando hablamos de la unión, preferimos referirnos a ellos como estos, como cánceres de la unión gastroesofágica. Cuando los tumores están en el tipo 3, que van por debajo, 2 centímetros por debajo de la línea punteada hasta 5 centímetros, eso es un cáncer gástrico para nosotros y como tal lo tratamos. Es un cáncer gástrico próximo. Cuando son tipo 2, que como pueden ver ahí, 1 centímetro por arriba hasta 2 centímetros por abajo, ese tumor para nosotros es un cáncer de la unión puro y se trata como unión, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Y los tumores que son tipo 1, a pesar de que estamos hablando ahorita, todo lo que estamos hablando es refiriéndonos a adenocarcinoma, que es el tipo histológico más común del cáncer gástrico, ese se trata como esófago, por la ubicación y las características particulares que tiene. Y bueno, como les mencionaba, la clasificación de Laurent, que es en conjunto con la clasificación anatómica, las más usadas. Entonces tenemos dos grupos de pacientes, a pesar de que tenemos un tercero que es mixto, pero aprendámonos los dos. Entonces esto se clasifica como de tipo intestinal o de tipo difuso, y cuando coexisten las dos histologías, entonces hablamos de un tipo mixto. Entonces miren cómo se comporta en edad. Los mayores de 75 años, yo diría que hoy en día ya es 65 años o más, la gran mayoría van a ser carcinomas, adenocarcinomas de tipo intestinal. Y en los pacientes jóvenes, la gran mayoría, lastimosamente, o sea, se invierte literalmente la estadística, la gran mayoría van a ser de tipo difuso. ¿Y eso qué representa clínicamente? Pues tiene un impacto muy importante. Entonces vamos a tener, estos son los intestinos. Y bueno, estos cánceres, estos adenocarcinomas, tienen un comportamiento que todavía asemeja mucho a la formación glandular clásica que existe de manera normal en el estómago. De manera que este también es el que tiene la progresión más ordenada de los cambios que se van dando en la célula para finalmente llegar a un cáncer. Así que aquí sí vamos a tener que se originan sobre lesiones premalignas, como les dije, es menos agresivo. Esta es la forma epidémica, el otro es la forma endémica, y este es el que está más relacionado con el Helicobacter pylori y también con todos los otros factores de riesgo ambientales. Tiene todavía hoy en día mayor prevalencia en hombres y tiene mayor, es más frecuentemente encontrado en los cánceres distales. ¿Okay? Recuerden que estos son pacientes mayores, mejor pronóstico, hombres, distales, mayor asociación del Helicobacter pylori, de manera general. Y entonces tenemos la contraparte, que son los pobremente diferenciados. Estas, o los difusos, ¿no? Este tipo de lesiones prácticamente han perdido la arquitectura normal histológica. Entonces aquí estos son tumores que son de muy mal pronóstico, se asocian mucho menos a los factores de riesgo clásicos que hemos hablado, tienen mucha más diseminación a través de la submucosa, lo que hace que los márgenes al momento de la cirugía sean mucho más difíciles de obtener, porque nosotros podemos ver la mucosa ulcerada y luego ya está sana y la diseminación submucosa todavía puede extenderse centímetros. Pueden haber metástasis más tempranas,
es mucho más común esta pérdida de la expresión del gen CDH1 que sintetice caderina, y esta es una molécula, una proteína de adhesión, de manera que hace que sea mucho más fácil entonces la diseminación, y también lo hace estar asociado con un síndrome genético que tiene asociación con cáncer de mama lobulillar, no ductal de mama, que es el más común, sino lobulillar. Lastimosamente, se ve en pacientes más jóvenes y son tumores proximales que son de peor pronóstico y de mucho más difícil manejo. Tiene además estas células en anillo de sello, que son estas que ven así, que tienen el núcleo hacia la periferia y que asemejan como un anillo, literalmente, ¿no? Se llaman anillos de sello porque eran los que usaban los monarcas para mandar las cartas. Entonces, un poquito de factores de riesgo. ¿Quién me puede decir qué es un factor de riesgo? La afección por el coagulante. No, la definición. ¿Qué es un factor de riesgo? Son variables que influyen en la patogenia o en la progresión de una enfermedad, una alteración del estado fisiológico. Por lo menos la obesidad aumenta la probabilidad de hipertensión. Sí, me gustó la primera parte, ¿sí? Que son características que vamos a decir cuya exposición establece una asociación para el desarrollo de una patología genética. De manera sencilla, para que acuérdense que entre más sencillo sea lo que estudiamos, es poco probable que ustedes se acuerden de cosas muy textuales y no lo comprenden. Es mejor entender las cosas y uno lo puede recuperar cuando es necesario. Así que en efecto, entonces nosotros dividimos los factores de riesgo y usamos para eso riesgo relativo. Entonces, ¿qué nosotros consideramos riesgo relativo bajo, riesgo relativo intermedio y riesgo relativo alto? ¿Qué tú entiendes si yo digo el ser de Chiriquí tiene un RR de 1? ¿Qué entienden? Yo me siento chiricana, que no es No es significativo. me gustan, pero afílame un poquito para ver. O sea que si es el igual a 1 no sería, coincidiría. O sea, da lo mismo que sea o no sea de Chiriquí. Ajá. Digo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que el RR es 2? ¿Ese 2 qué es? ¿Es un 2%? ¿Es un 2 por 100.000 habitantes? ¿Es un 2? Un 2 raya. ¿Ese 2 qué es? Veces. 2 veces. Lo digo porque usando la comparación de 1, tú dices 2. Si 1 no era nada, 2 no debe ser mucho. Pero 2 veces es extremadamente importante. No sé si me estoy explicando. Un RR de 2 para nosotros es riesgo relativo bajo, pero es un riesgo relativo estadísticamente significativo. Entre 2 y 4 es lo que nosotros consideramos riesgo relativo intermedio, y más de 4 para nosotros es riesgo relativo alto. Imagínate una condición en la que tengas 4 veces, nada más por tener esa condición, la probabilidad de desarrollar una enfermedad. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de factores de riesgo. Tenemos los factores de riesgo ocupacionales. Hay estamina, grasa, pesca. Bueno, esto, como podrán recordar, hablamos un poquito de la importancia de la composición del suelo. Hay algunos estudios que establecen o proponen una relación particular con algunos elementos específicos. Hay estudios con molibdeno, hay estudios con otras composiciones del suelo. Nosotros podemos decir que en Panamá no tenemos lastimosamente esos estudios, pero sí existen en otros lugares como Costa Rica y Chile, así que interesante, ¿no? La data nunca ha sido concluyente, categórica.
pero hay una alta sospecha de que en efecto eso existe. La cirugía gástrica previa, ¿se acuerdan en la diapositiva que hablamos de clasificación por etiología? A eso nos referíamos. Entonces, evidentemente esta es una población pequeña, porque pues, la población que ha requerido cirugía pues, no es mucha en el mundo, pero sí es verdad que existe y está descrito. Eso de B2 y B1, esos son tipos de reconstrucciones ya casi históricas. Cuando yo empecé cirugía todavía hacíamos reconstrucciones pero definitivamente a medida que fue saliendo la información, porque esas reconstrucciones lo que hacían es que bypaseaban, o sea, traía todo el flujo biliar y lo llevaba al estómago y luego seguía el camino. Y evidentemente esta exposición de la bilis al estómago demoraba décadas, pero en efecto aumentaba el riesgo al desarrollo de cáncer gástrico por la exposición al reflujo alcalino, ¿no? Eso cambiaba finalmente la histología de la célula. Y bueno, también hay la sospecha de que haya exposición, por ejemplo, asociación con algunos virus, específicamente Epstein-Barr, se ha mencionado porque Epstein-Barr, el modelo carcinogénico, está claramente establecido en otros cánceres, sobre todo en cabeza y cuello, en nasofaringe. Entonces surge la pregunta si, en efecto, ahí está presente en 13% de los pacientes, pero como bien vimos con el Helicobacter pylori, la presencia de un virus no establece causalidad necesariamente. Entonces esto todavía está, como mencioné lo del nasofaringeo, lo que sí es cierto es que algunos piensan que no necesariamente es la asociación con el virus per se, sino que el virus puede llegar a causar cambios en metilaciones de las regiones promotoras. Entonces ahí vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un supresor tumoral? Sí, me gusta. ¿Y cuál es la contraparte de los genes supresores? Ok. ¿Qué dijeron? Oncogenes. ¿Dijeron? Dijiste oncogeno. ¿Quién dice que no es oncogeno? Que no es un primo. ¿Sabes la diferencia entre un oncogen y un protooncogen? Nosotros, levanten la mano quienes tienen en su cuerpo genes supresores tumorales. Espero, ¿no? Levanten la mano quienes tienen protooncogenes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ese cambio del proto al onco, vamos a llamarle que es castigo. Entonces, efectivamente, dijiste bien, los genes supresores. Entonces, si hablamos de la analogía con un carro, ¿cuál es el acelerador y cuál es el freno? El acelerador es el proto. Claro, perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando se metila una región promotora? ¿Cuál es la palabra que debe ponerse en el examen? ¿Qué pasa con la metilación? ¿La metilación qué le hace a él? Es lo que tú dijiste, pero la palabra del $1.000.000. ¿Qué? Lo silencio. Entonces, obviamente, sí recuerdan que en el aparato porque al final del día, cuando hablamos de genes y todo eso, la manera más fácil de pensar en esto es proteína. O sea, nosotros necesitamos que se genere una proteína que ejerza una función. La proteína puede formarse mal, o la proteína puede venir deformada, o la proteína no se produce. Entonces, en el aparato reproductor, o sea, ese replicador, toda la replicación y la traducción, el sistema se activa leyendo el promotor. Si el promotor dice, hey, estoy listo, dale. Y ahí empieza la producción de esa proteína que tú necesitas para suprimir, para ir a pescar lo que está mal, esa célula, llevártela, etc. Si esa región promotora está silenciada, el aparato de lectura se la bypassea full.
y no tenemos entonces la púrpura. Entonces, estas metilaciones que pueden ser dadas por la interacción con virus pueden llegar a causar este tipo de comportamiento y por eso tenemos que puede haber un mecanismo que explique este comportamiento. ¿Qué otros factores de riesgo? Los más conocidos, los de los exámenes. Bueno, la refrigeración y tómense en cuenta que la introducción de la refrigeración disminuyó significativamente las tasas de cáncer en su momento, cáncer gástrico. Sin embargo, es muy probable que no haya sido porque la refrigeración aporte en sí algo adicional, sino porque al existir refrigeración se dejaron de usar los métodos tradicionales que eran ahumado, salar, nitritos, nitratos, todo eso disminuyó. No sé si me estoy explicando, entonces no es necesariamente que la refrigeración, pero definitivamente impactó. ¿Qué otros factores de riesgo? Bueno, ya ustedes saben, las carnes procesadas, hay mucha mala fama para las carnes, y si bien es cierto la dieta no debe consistir mayoritariamente en ellas, pero sí pues debe haber una dieta balanceada. El tabaquismo, y en algunas células, en algunas cepas específicas del Helicobacter pylori, sí se ha visto que hay un sinergismo mucho más establecido. Miren ese RR, yo les dije que el RR alto era 4, miren ese RR en 16, eso es una salvajidad, no fue. Que lo más probable es que sí tenga el Helicobacter pylori en algún momento. Y bueno, al final entonces clasificamos para tenerlo en la cabeza siempre los factores de riesgo dependiendo de la clasificación. Recuerden que cuando hablamos de cardias, estamos hablando de tumores proximales y por lo tanto, más probablemente, ¿qué tipo de histología dijimos según Lauren? Difuso. Perfecto, me encanta. Y cuando hablamos de los nocardias, estamos hablando de los distales, probablemente más sean tumores de tipo intestinal, población más que edad más avanzada. Entonces, la edad en los cardias, en los tumores proximales, dijimos que eran pacientes jóvenes. Todavía un poquito más de predomina el sexo masculino. En esa área tiene más impacto el tabaquismo y el etilismo que los distales. Un poquito de más de predominio en la raza negra. Aquí vemos mucha más predisposición familiar, porque si recordarán les dije que un 3% podía ser hereditario y era de tipo difuso por la asociación al gen de caderina. El sobrepeso impacta muchísimo en los proximales porque obviamente causa reflujo gastroesofágico. Y la asociación con el Helicobacter pylori existe, pero no es tan importante como el lado de los distales. Acá lo más importante es, como yo les dije, pues los factores ambientales, los factores de consumo, como por ejemplo los nitritos, las nitrosaminas, las ensaladas y las gastrectomías previas por la exposición, como hablamos, a la gluten. Y el Helicobacter pylori número 1. El grupo sanguíneo A está mucho más frecuente presente en los pacientes que el resto de los grupos, pero también se supone que tal vez tenga que ver con lo mismo, con una asociación de cercanía en el procesamiento de las proteínas que como algo particular de ellos. El síndrome de Menester realmente eso todavía nunca se ha logrado establecer como tal. Y miren, la Helicobacter pylori persistente. Porque obviamente, bueno, si un paciente tiene Helicobacter pylori, lo que hay que hacer es tratarlo, ¿sí? Y erradicarlo. Pero si ese Helicobacter pylori sigue estando presente, entonces el riesgo relativo aumenta significativamente. Entonces, esta fisiopatología, nuevamente estamos hablando de adenocarcinoma, que representa el 95% de la histología del cáncer gástrico. Entonces, como pueden ver, esta transformación suele ser ordenada de la mucosa normal, pasando a la gastritis crónica, luego un poco de atrofia, finalmente metaplasia. ¿Es metaplasia? Ajá, por eso normal. Ajá, perfecto. Luego displasia, que ya involucra los cambios ahora sí patológicos, y finalmente entonces el carcinoma, que estamos hablando de tipo intestinal, adenocarcinoma intestinal, porque les dije que el difuso no sigue esta secuencia ordenada. Entonces, ¿cuáles son los pilares diagnósticos? La clínica, las imágenes y el histopatológico. Entonces, en términos de la clínica, como pueden ver, tristemente, si tenemos síntomas clínicos, estamos en un escenario complejo. Encima, los síntomas son extremadamente ambiguos.
¿Sí? Entonces, ¿quiénes aquí han tenido dispepsia? ¿O quiénes en su familia? O sea, y los médicos, por cierto, esto es algo que si tú no tienes dispepsia no eres un médico, ¿no? O sea, es algo extremadamente común. Sangrado digestivo que uno esperaría, no, sangrado digestivo, no necesariamente, o sea, sí se presenta en un buen porcentaje de pacientes, pero no es todo. Va a depender muchísimo de la ubicación. Si los tumores están en el tracto de salida, es decir, hacia el píloro, el paciente va a tener esta sensación de llenura postprandial, come el día y al final de la tarde va todo para afuera. Si el tumor está hacia los lugares donde hay gran vascularidad y el tumor es ulcerativo, va a sangrar. Si el paciente es al tracto de entrada, hacia el cardias, entonces el paciente casi no va a tolerar la ingesta. Pero si estás en el cuerpo, lejos de un vaso, eso puede crecer meses, años, hasta que lastimosamente tengamos un síntoma. La pérdida de peso también lastimosamente aparece muy avanzado y el síndrome anémico igual que el sangrado, ¿no? Y la disfagia muy poco porque, como les dije, solamente hacia los tumores del tracto de entrada, hacia el cardias, pero cuando ya tenemos tumores muy avanzados. Entonces tenemos la parte clínica, ambigua y aparece avanzada. El examen físico es todavía peor. Si encontramos algo de esto, lastimosamente, pues estamos ante una enfermedad avanzada. Entonces, para los que contestaron, creo que la mayoría lo puso, este ganglio famoso, el supraclavicular izquierdo, el famoso ganglio de Virchow, y lo que representa es una enfermedad ganglionar extrarregional, es decir, un hematoma. También tenemos los ganglios axilares, que es el ganglio de Eilish. Tenemos la formación de una nodulación a nivel del ombligo, que es el signo de el nódulo de Mary-Joseph, que significa simplemente un implante peritoneal. Tenemos los tumores de Krukenberg, que son cuando hay metástasis al ovario, y también tenemos el famoso Blumer-Shelf, que es el escalón que se forma en el tracto del fondo de saco, y es literalmente cuando hay implantes a ese nivel y uno puede sentir las nodulaciones, el escalón ese que se forma. Bueno, ya hablamos de la parte clínica, que como dijimos, pues, tristemente, pues ya estamos casi muy avanzados. Tenemos imágenes entonces para complementar, y este es el gold standard de diagnóstico, es la endoscopía. La endoscopía nos permite establecer localización anatómica, que para el quirúrgico es muy importante, y nos permite además realizar la biopsia, que es el diagnóstico definitivo. Importante, la sensibilidad y la especificidad son altas, pero la sensibilidad va a depender del número de biopsias que se realicen. No es lo mismo hacer un solo pase que hacer los 7 o 8 pasos que se recomiendan. Y tenemos entonces una clasificación endoscópica. Esa de allá es la clasificación de cáncer temprano, eso es para Japón y donde hay programas de cuidado. Esta es la nuestra, la realidad nuestra, tristemente. Entonces, las lesiones de allá, soñamos con llegar a eso, que las lesiones se diagnostiquen de manera temprana y que se puedan tratar endoscópicamente. Pero esta es nuestra realidad. Entonces, el tipo 1 es que forma masa, el tipo 2 es ulcerativo, el tipo 3 es infiltrante y ulcerativo, y el 4 es el difuso infiltrante, que también realmente es como limitación plástica. Esto sugiere más a cuando, con la experiencia de endoscopista, que va más con un difuso, ¿no? Entonces tenemos el diagnóstico por endoscopía y biopsia, y luego tenemos en cáncer nosotros etapificamos pacientes para hablar el mismo idioma, para conocer comportamiento de ese grupo de pacientes y para planificar sobre todo secuencialidad de tratamiento. Entonces, para etapificar usamos el ultrasonido endoscópico, que es la mejor herramienta para etapificar la técnica. Como les mencioné, yo trabajo en el oncológico. El oncológico tiene, ahorita cumplimos 86 años, una cosa así de existir. Somos
el hospital que maneja más del 90% del cáncer en Panamá y no tenemos. Así que esto es una cosa que deben saber que existe, pero es muy poco, por decir cero, los pacientes que logramos estabilizar con ultrasonido. Pero para el examen como pueden ver, las herramientas que son ultrasonidos son extremadamente operadores dependientes. Por eso ustedes van a ver esos rangos tan amplios en cuanto a sensibilidades y especificidades a veces. Pero bueno, es la herramienta de elección para la técnica. Tenemos entonces la tomografía, que nos sirve para etapificar la N y la M. Entonces recuerden, método diagnóstico, endoscopía con biopsia, método etapificador para la T, el ultrasonido endoscópico, y etapificador para la N y para la M, la tomografía. Y bueno, esto es evidentemente lo que no queremos encontrar, pero lo vemos todo el tiempo. Bien, entonces ahora hablamos de un poquito de histopatología, porque hemos estado hablando de adenocarcinoma, que como les mencioné representa el 95% de los cánceres, de los tumores que están en el estómago. Pero no es el único. Tenemos entonces algunos otros que pueden aparecer. Tenemos los linfomas y tenemos los tumores del estroma gastrointestinal, que antes de la introducción de la inmunohistoquímica pensábamos que eran leiomiomas o leiomyosarcomas. Cuando se describe esta proteína que se llama c-KIT, CD117, entonces se echa hacia atrás y se observan nuevamente todos estos diagnósticos y se ve que la gran mayoría en verdad eran estos tumores que tienen un comportamiento biológico completamente diferente. También tenemos otro tipo de tumores como los carcinoides, los adenocarcinomas, los carcinomas de células escamosas, pero son muy, muy raros. Entonces, en términos generales, hoy nos vamos a quedar con toda la clase ha sido de adenocarcinomas, que es el 95%. Vamos a decir dos palabras de linfomas porque hay cosas que tienen que saber que existe un linfoma, y dos palabras de GIS. Todavía de adenocarcinoma, diseminación. Entonces, tenemos varias rutas de diseminación. Tenemos la extensión directa, que generalmente puede ser al vaso, al colon transverso, al páncreas, al hígado, todas las estructuras vecinas, a los pilares diafragmáticos. Tenemos a los ganglios linfáticos, que es la más común y la más temprana. Tenemos a través de la circulación portal. Tenemos también a la circulación sistémica, es decir, pulmones, etc. Y tenemos transcelómica, que es la famosa que hemos estado viendo con los tumores clínicos. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, tenemos varias herramientas disponibles. Como hablamos, el tratamiento endoscópico existe, esto deben saberlo porque a veces puede venir en los exámenes. Y estas son las características que hacen que una lesión sea susceptible a manejo endoscópico. La lesión tiene que ser idealmente menos de 1 centímetro, debe ser sobrelevada y no deprimida, porque obviamente pues, lo hace técnicamente más difícil y riesgoso de no sea completa. Tiene que ser un tumor que sea bien diferenciado histológicamente, puede ser, no debe ser ni moderada ni mucho menos pobremente diferenciado, no puede ser ulcerada, de preferencia que esté hacia el cuerpo y el antro y no al fondo, porque el fondo es muy susceptible a las perforaciones. No debe haber compromiso de la submucosa, y para saber eso tenemos que tener ultrasonido endoscópico, y no debe tener adenocarcinoma. Entonces estas son condiciones sine qua non para que se pueda llevar a un manejo. Y bueno, tenemos el tratamiento quirúrgico, que en nuestra latitud pues representa la piedra angular del tratamiento. Entonces, solo existen dos tipos de cirugía para cáncer gástrico: adenocarcinoma, gastrectomía total o gastrectomía subtotal. La subtotal involucra la resección del 80% del estómago, solamente dejamos un remanente de un 20%. Eso es en términos de la resección del estómago. Y además
tiene que ir complementado con una disección ganglionar. ¿Okay? Estos que ven aquí son los tipos de reconstrucción. Entonces, esta que está aquí es una reconstrucción en Y de Roux que llamamos nosotros, y esta es la más frecuente y la más recomendada hoy en día. Como pueden ver, aquí entra la bilis, aquí entra el colédoco. La bilis viene por acá del jugo pancreático y se une al contenido que viene del estómago. De manera que esta asa mide generalmente 45, 50, hasta 60 centímetros. Es muy poco probable que la bilis refluya hasta el estómago y cambie los cambios histológicos que los que ya hemos hablado. Sin embargo, esa de allá, como pueden ver, recoge toda la bilis y los jugos pancreáticos y pasa por el estómago y luego baja. Entonces, esta de allá, que es la Ripro 2 en asa, algunas personas las hacen, pero se desaconseja. ¿Quién podría considerarse? Bueno, si tienes un paciente de 90 años que no aguanta tantas anastomosis, no lo vas a recoger, o sea, van a pasar 20 años para que le dé un cáncer, probablemente va a estar con Dios, tal vez se podría hacer. Y bueno, esta es la gastrectomía total. En la total se hace la resección entonces de todo el estómago y la anastomosis se hace al esófago. El estómago es un órgano muy noble. Las anastomosis del estómago suelen ser bien toleradas y en general suelen cicatrizar de manera adecuada. El esófago es otra cosa. El esófago le falta una de las capas que a nosotros nos da tranquilidad. El esófago solo tiene muscular, no tiene la serosa que tiene el estómago. Entonces, las anastomosis en el esófago son más complejas tanto técnicamente como para la recuperación del paciente. Si uno hace una gastrectomía subtotal y dejas el 20%, ese 20% en un año va a haber recuperado casi el tamaño de un estómago normal, porque así es el estómago de niño, o sea, se vuelve a recuperar. Pero esto es un cambio de vida de ahí en adelante. La ingesta nunca va a poder volver a ser igual porque obviamente es una asa delgada. Esa asa el paciente no le puede meter mucho volumen porque causa distensión del asa y eso va a generar un reflejo vasovagal. El paciente, sudoración, me desmayo, me muero, es complejo. Además de que de por vida tiene que suplementar vitamina C porque el recorrido donde se absorbe la vitamina C ya no va a estar disponible, así que va a tener que inyectársela mensualmente, de por vida. Bueno, como esto en su momento se pensó que era muy en detrimento de la calidad de vida de los pacientes, se pensó, bueno, vamos a hacer un pouch. Un pouch es una bolsita para ver cómo les va. Aumenta muchísimo los riesgos y los beneficios son despreciables. Así que al día de hoy conocemos, hacemos esto. Y no me pregunten si es en Panamá solamente, porque yo trabajo por aquí, en Panamá, pero al año están prácticamente recuperados. O sea, es un misterio. Sepa bien. Ya hablamos entonces de gastrectomía. Recuerden que solo hay gastrectomía subtotal o total en adenocarcinoma. Eso va acompañado de la linfadenectomía. Entonces, las linfadenectomías nosotros, esto es las estaciones linfáticas. Esto para el nivel de ustedes de pronto no es necesario, pero deben saber que la linfadenectomía es parte fundamental de la cirugía. Y bueno, tenemos los tipos de resección. Entonces, nosotros clasificamos las resecciones en R0, R1 y R2. R0 es lo que debe quedar siempre, que es que cuando el cirujano está operando, dice, bueno, aquí todo quedó, pasé por márgenes limpios, márgenes negativos, y el patólogo te manda un reporte que dice, en efecto, márgenes negativos. Bien. R1 es cuando el cirujano dice, no, aquí corté márgenes negativos, pero el patólogo te reporta microscópicamente margen está positivo. El margen no siempre se puede ampliar en el estómago, sobre todo si estamos en una total. Ya llegaste a donde llegaste, cortaste, tiene 2 centímetros después del píloro, porque luego entra el colédoco. Así que no te puedes ampliar ahí. Y proximalmente, una vez, si es total, una vez llegaste a tu límite de esófago, es poco probable que puedas ampliar, así que es complejo. Y R2 no debe pasar jamás. Ojo, R1 tiene un impacto en supervivencia catastrófico, lastimosamente. O sea, si es un factor pronóstico. ¿Sí saben qué es un factor pronóstico?
¿Qué les suena? La variable que influye en la sobrevida del paciente a largo plazo. Perfecto. En el comportamiento, ¿no? O sea, en términos de supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, excelente. ¿Cuál es la diferencia entre un factor pronóstico y un factor predictivo? El factor pronóstico tiene que ver con la evolución natural de la enfermedad y el factor predictivo tiene que ver con la susceptibilidad de la exposición a cierto tratamiento específico. Porque vas a escuchar los dos términos. Ahorita estamos hablando del factor pronóstico. Entonces, el que un paciente quede R1, o sea, es un factor pronóstico estadísticamente significativo en términos de supervivencia. Y R2 no debe pasar. ¿Cuándo pasa? Cuando hacemos cirugías paliativas. Por ejemplo, un paciente está sangrando y tengo que quitar el tumor o el estómago, por lo menos para que deje de sangrar, porque ya le dimos radioterapia hemostática, no para de sangrar, se va a morir. Bueno, entramos, pasamos autosuturas y cruzamos los dedos, se queda todo el componente ganglionar. Eso es un escenario que no debería ocurrir, pero ocurre. Significa R2 que macroscópicamente, conscientemente, yo en el quirófano estoy clara, estoy dejando. El impacto en supervivencia de una cirugía R2 es cero. Pero bueno, para paliar se vale. Entonces, criterios de irresecabilidad cuando hay afección peritoneal, es decir, carcinomatosis. La carcinomatosis en cáncer gástrico suele ser de tipo miliar, le llamamos nosotros, es decir, es subcentimétrica, de manera que los estudios de imágenes no necesariamente la van a reportar. Los estudios de imágenes pueden reportar consecuencias de que haya afección peritoneal, por ejemplo, cuando ya todo el epiplón se recogió y se acartonó, eso tú lo ves y dices, no, es porque o porque hay líquido acítico, tú dices, no, el peritoneo está enfermo, pero no necesariamente porque vean el implante. Entonces esto, lastimosamente a veces lo vemos en el quirófano, una vez entramos. Las metástasis a distancia, el impacto de cirugía es cero, así que no se ofrece, no hacemos nada que no tenga ningún impacto en supervivencia. La enfermedad localmente avanzada, esto es en estaciones más lejanas, para aórticos, etc. Eso en nuestras latitudes, ¿no? Pero hay que saber que en Asia ellos sí están haciendo disecciones más extensas y los estudios son prometedores. Si eso se va a poder replicar o no en nuestra población, esto es un misterio, porque ellos allá son de un biotipo mucho más delgado. No es lo mismo meterse a un paraórtico chino que de alguien asiático, ¿no? Cuando las estructuras vasculares están rodeadas, sobre todo tronco celíaco, mesentérico. Esas son las estructuras vasculares límites. La esclérica nosotros la podemos quitar, está en el vaso. Pero hablando de la raíz del tronco y de la mesentérica superior en este caso, esas son estructuras que no podemos tocar. Y bueno, aquí como les dije, esto es solamente para los casos R2, que solamente cuando hay sangrado estamos paliando. Además de la cirugía, entonces tenemos tratamientos complementarios como la quimioterapia y la radioterapia. Radioterapia por ahora poquita porque sí existe y tiene un escenario, una indicación particular, pero quimioterapia hoy en día en la gran mayoría de los pacientes es fundamental. Y hacemos tratamientos perioperatorios, es decir, exposición a quimioterapia, cirugía y nuevamente quimioterapia. Ese es el manejo, digamos, más frecuente. Y bueno, hablando de los factores pronósticos, miren cómo cambia la supervivencia de los pacientes en términos de si tenemos citología positiva o no. O sea, si la citología está positiva, miren esas supervivencias cómo cambian de 5 a los 5 años, del 15% versus el 50%. O sea, tenemos malos resultados. El grado tumoral, si los tumores son desdiferenciados o pobremente diferenciados de lo mismo, miren cómo se comporta la supervivencia. O sea, pero eso también les invito a que vean cuál es la supervivencia 5 años. Aún en las mejores características es baja. 5 años. A 5 años. Tenemos la positividad de los ganglios. Solamente un 20% de los pacientes están vivos a 5 años. Tenemos positividad clasificada como N2, N3. Si tenemos metástasis, obviamente la supervivencia es bajísima.
el tamaño, la invasión a los grandes vasos y la invasión linfovascular, la edad de los pacientes también divide cómo se comportan, si están sintomáticos o no al momento de diagnóstico, que como ya vimos tristemente en nuestras latitudes todos son así. Si tienen masa palpable, miren esa supervivencia, 4 meses. Ustedes no deben tocar una lesión del estómago. Ustedes tocan una lesión del estómago, tristemente estamos en un escenario en donde tenemos un pronóstico inminente. Y bueno, también tenemos los propios del tratamiento, esto es muy importante. La extensión de la resección, por eso ya hablamos que tenemos que hacer cirugías extensas. La extensión de la linfadenectomía, nosotros hacemos una cosa que se llama D2, que es la extensión de la linfadenectomía. El lugar de tratamiento, esto ya se ha visto que en los lugares, sobre todo en países como Estados Unidos, hay muchos cánceres gástricos que se tienen que tratar en lo que ellos denominan como hospitales comunitarios. Es decir, que no son hospitales que se enfocan al tratamiento de cáncer. Y esa comparación de cómo le va a los pacientes que son tratados en hospitales comunitarios versus los pacientes que se tratan en centros oncológicos es evidente. Sí, hay un impacto muy importante porque, como todo en la vida, no es que uno sea más brillante que el otro, sino que si tú te dedicas a una cosa, eventualmente te va a salir súper. O sea, si yo nomás hago pastel de guineo, me echo en 5 años vas a ser la reina del pastel de guineo. O sea, es así en todo. La experiencia del cirujano tratante, el número de casos al año que se hagan en ese hospital y que el cirujano en particular también realice, y obviamente las complicaciones preoperatorias. Hace apenas, qué sé yo, 2 décadas y media, no había gastrectomía total que se le hiciera intento de disección de 2 que no llevara vaso. Había que hacer esplenectomía, había que hacer pancreatectomía y tal, porque obviamente las herramientas también eran diferentes. Ahora nosotros tenemos instrumentos que nos permiten disecar mejor sin tener. Antes lo más fácil era, en lugar de estar pelando todas esas venas y que se te rompiera un desmadre ahí, bueno, se viene todo en bloque. Entonces, todo eso impacta, claro que impacta en la supervivencia de los pacientes. Bien, vamos a respirar todos juntos y botamos por la boca. Ya casi. Bien, borren ahora, ya cierren el chip de adenocarcinoma. Se acabó adenocarcinoma. Chao. Vamos a comer un poquito. Son como 2 diapositivas de linfoma y 2 de GIA, así que aguanten. Bien, linfoma. Existen, así que hay que verlo. Como vieron en la diapositiva de las distribuciones, máximo el 5%, pero mentira, eso puede ser, yo le creo más a la estadística que dice cercano al 2%, pero bueno, entre 2 y 5% de los tumores del estómago pueden ser linfomas. Pueden ser de tipo B, que son los menos agresivos, o pueden ser de tipo T. El que te quiero que se lleve porque es el más común, digamos, y el que más preguntan, es el mal. Entonces, ese es un tejido linfoide asociado a las mucosas y como pueden ver, aquí sí, con el Helicobacter pylori, 90% del mal tiene afección del Helicobacter pylori. Y oh sorpresa, es el único cáncer que se cura con antibióticos. Entonces, si tratas el Helicobacter pylori, efectivamente, el tumor se supera. Obviamente hay un grupo de pacientes porque no, pues ni modo, o sea, para ese hay otra línea de tratamiento, pero son médicos. Cirugía solo se queda para rescate. Entonces no manden a operar a un cristiano con un cáncer. Tratamiento. Triple terapia, la terapia para Helicobacter pylori, o sea, la que les dé la gana. O sea, eso están por ahí. Están por ahí. Y bueno, cirugía es cierto, puede llegar a pasar. Pero ponte que el tumor se necrosó y sangró y se está muriendo. Bueno, ni modo. Como les digo, yo tengo 16 años en el oncológico, nunca hemos operado un cáncer, nunca. Y ya, listo. Dijo, chao, chao. Tumor del estómago gastrointestinal, el famoso GIS. Ok, ¿qué tienen que saber del GIS? Es que se ve a leguas, tú ves un GIS y dices, esto es un GIS metaplásico. La célula de origen del adenocarcinoma, el que hablamos casi toda la clase, está en la mucosa. De manera que la mucosa va a estar enferma. Pero miren
esa lesión. La mucosa está hermosa. Esta es una lesión que se origina de las células de Cajal, que son el marcapaso gastrointestinal. Está en el plexo mientérico, así que eso no está en la mucosa está intacta. ¿Puede llegar a ulcerarse un GIF? De hecho, sí. ¿Por qué? Porque la lesión crece tanto que causa presión, causa isquemia y se ulcera. Pero no es porque la lesión se origina en la mucosa. Entonces, donde tú ves eso, el endoscopista te manda esta imagen, tú dices, pongo plata. Eso es un GIF hasta que se demuestre lo contrario. Ciertamente la biopsia por endoscopía casi nunca la diagnostican, porque tienen que comer toda la mucosa que va a salir tersana para finalmente llegar a las células que están enfermas. Entonces, este tipo de lesiones, donde tú lo sospechas endoscópicamente y le ves un CAT que tiene toda la cara, las biopsias se hacen casi siempre por radiología intervencionista. Radiología intervencionista, biopsias percutánea. Entonces, el GIS está a lo largo de todo, puede estar a lo largo de muchos lugares, pero principalmente, miren, hasta el 70% va a estar en el estómago, así que eso lo tienen que recordar. Pues el siguiente sitio es el intestino delgado. Y bueno, también hay en las otras partes del tracto. Hay algunos GIS reportados por fuera de los órganos, o sea, en el peritoneo, como uvitas, o sea, puede estar en diversas lesiones, pero recuerden, estómago, intestino delgado, son las dos principales. Miren cómo se ve la lesión en la tomografía, el bordecito bonito, bien delimitado, no es lo mismo que un adeno que se veía que parecía un monstruito, o sea, invadiendo todo. No, aquí mira, bonito. Lo que sí es verdad es que como crecen pueden llegar a ser bastante, ven ese centro como necrótico, eso puede pasar. Igual, eso tiene cara. Y como este tumor, al originarse en el plexo mientérico, la diseminación linfática es casi cero, de manera que en el adenocarcinoma teníamos que sí o sí hacer disecciones linfáticas, aquí no. Y allá teníamos que hacer gastrectomías en regla, o sea, o total o subtotal, aquí no. Aquí hacemos gastrectomías parciales no anatómicas, es decir, quitamos el pedazo donde está la lesión, cerramos y listo. Mientras los márgenes sean negativos, chévere. Es una enfermedad completamente diferente. Ya, vamos a terminar. Pues entonces, este es un caso clínico. Esta es una enfermera de 50 años que tiene 1 año y medio de epigastralgia. Entonces, como les digo, la epigastralgia es un síntoma que uno no se da cuenta cuánto tiempo lo ha tenido hasta que te sientas finalmente frente al doctor y él te pregunta, ¿desde hace cuánto tiempo lo tienes? Y ahí tú te das cuenta que esto ha pasado 1 año con esto. Y en los hospitales, tristemente todos nos tratamos por el vacío. O sea, yo tengo un pana, lo llamo a él, me duele, dale, tómate. Esto pasa todo el tiempo. Pero esta enfermera tenía 1 año y medio de epigastralgia. Sin otros síntomas. ¿Se acuerdan que hablamos de los síntomas? En la evaluación con medicina general se le inició tratamiento con omeprazol. Y luego de 2 meses no había mejor. Ok. Se los mandó a ustedes. Manos arriba. ¿Quién le va a hacer prueba de Helicobacter pylori? Ok. ¿Cuál es la probabilidad a priori de que el Helicobacter pylori salga positivo? 80%. Perdiste tiempo porque lo tienes que reevaluar después del tratamiento con el antibiótico y después de nuevo le vas a dar otra vez tratamiento con antibiótico, pero si no mejora. Tiene 50 años. Estamos hablando de que el cáncer gástrico es Una endoscopía. un problema de salud. Equivócate a favor de los pacientes. No tengan miedo de hacer las cosas que hay que hacer. No le des cacahuate si tiene Helicobacter pylori, porque lo más probable es que sí lo tenga. So what? Seguimos. ¿Quién le pide un VHS? El VHS no se le niega a nadie, pues. Pero la endoscopía. El VHS no se le niega a nadie. Me gusta como piensa, muy bien. Puede ser chido. Ciertamente, ¿sabes por qué te digo que no se diluyan? Esto es lo que quiero transmitirles al final.
a veces queremos hacer las cosas de cierta forma que tal vez haga sentido en un libro, pero en la vida real el cáncer gástrico no da oportunidades. Le estás quitando el retraso en el diagnóstico de un paciente. Es más, te voy a decir lo que dicen los libros. Los artículos dicen que entre que un paciente establece diagnóstico y se trata, no debe pasar más de 3 meses. Todavía después de eso pasa factura en supervivencia. Y ni te digo entre síntomas y diagnósticos. ¿Sí? En un sistema de salud que ustedes, la gran mayoría de ustedes les va a tocar en un sistema de salud público, tiene muchas carencias. Entonces, no se dejen, porque va a salir positivo y tú vas a creer que le estás dando el tratamiento correcto y tal vez vas a perder tiempo valioso. Entonces, ¿quiénes le mandan la endoscopía? Gracias. Entonces, ¿en endoscopía puedo hacer el Helicobacter pylori? Sí. Sí. Así que, o sea, vuelvo y digo, no está mal pensar en el Helicobacter pylori, pero piensa en lo peor, descártalo y ya cógelo con calma. Con la endoscopía vemos todo el estómago, vemos si hay tumor, hacemos biopsia y si no había nada, le hicieron la prueba en la biopsia, se hace el Helicobacter pylori y ya avanzamos. ¿Quiénes le van a pedir una tomografía como primer estudio? ¿Y quiénes le piden sangre oxigénica? Bueno, tiene 50 años. Síntomas cardinales de epidemiología. O sea, por tamizaje, pero No, pero aquí no estamos en privado, estamos en... Bien, entonces efectivamente le hicieron la endoscopía y reporta una lesión exofítica y friable en el antro del estómago. La biopsia sale adenocarcinoma tipo intestinal infiltrante. ¿Esto hace sentido o no? ¿Está en el antro? ¿Era lo que estabas esperando o esperabas otra histología? Antro, está bien, es lo que yo espero porque debería ser intestinal. ¿Qué estudios complementarios le pido? Que haya ese diagnóstico. Después del diagnóstico viene etapificación. ¿Cómo etapifico? Manos arriba, ¿quiénes le piden ultrasonido y CAT? Ok, ¿quiénes le piden resonancia y ultrasonido? ¿Y quiénes le piden PET? Ok, entonces levanten la mano de nuevo los que le pidieron ultrasonido y CAT, ultrasonido endoscópico y CAT. Ok, entonces me queda un poco de gente que o no tiene manos o no se matricula. Entonces, no, me explico, o sea, en la vida hay que matricular. Te equivocas y aprendes genial. Pero todos los que no levantaron la mano, ¿qué está pasando? O sea, que lo mandas con otro doctor, matriculate, o sea. Entonces, dijimos que el ultrasonido endoscópico era ¿para qué? Para ver. ¿Y eso se llama qué? En el TNM, la T. ¿Y el CAT para qué era? Para la NLA. Genial. Yo en ningún momento les he mencionado ni resonancia ni ultrasonido abdominal, cero aplicación. Y el PET sí tiene alguna indicación, pero por ahora olvídense eso. Pero una pregunta, el PET no puedo, yo lo puedo utilizar para ver metástasis también. Sí y no, pero es como darle con una bazooka a una hormiga. El PET es extremadamente costoso. Tiene pocos lugares aquí en Panamá que lo hacen. Pon el dinero en la mano, eso es un fármaco que tú sabes que tiene. Entonces, la realidad es que sí tiene una aplicación en cáncer gástrico, pero no es la más habitual para etapificar. Para etapificar, quédate con ultrasonido endoscópico y tomografía. Bueno, el ultrasonido endoscópico reportó que la lesión infiltraba la muscular propia y la tomografía decía que no tenía adenopatías regionales y sin metástasis. Entonces, usted le dice, lleno de motivos, señora, aquí está su triple terapia. Vaya conmigo. ¿Quiénes le dan el número 1? ¿A quiénes le daríamos ese? A los el linfoma, al malto. Perfecto. Usted le dice, señora, yo le voy a hacer una gastrectomía parcial, no anatómica. Este era para el GIS, esto es adentro. Bien. Ustedes le dicen, no señora, yo le voy a hacer una gastrectomía subtotal con linfadenectomía.
¿Quiénes le hacen linfadenectomía subtotal con linfadenectomía? Ok. ¿Quiénes le hacen gastrectomía total? ¿Quiénes le hacen gastrectomía total con linfadenectomía? Muy agresiva, pero va bien. Ok, entonces de nuevo, ¿cuál era la respuesta? ¿Quiénes dijeron gastrectomía subtotal con linfadenectomía? Nuevamente, bueno, aquí puede ser que nada más los quirúrgicos estén levantando la mano, pero hay gente que... Ok, entonces recuerden que si es total o subtotal tiene que ver con la ubicación del tumor. Si el tumor hubiese sido proximal, entonces era total. Si como estaba distal, entonces fue subtotal. Bueno. ¿Cuándo vamos a decir usar terapia neoayudante, ayudante? Ok, bueno, perfecto. Bueno, primero vamos a definir. Terapias neoadyuvantes, o sea, el término neoadyuvancia se refiere cuando los tratamientos locales existen y pueden ser aplicados. Pero los estudios dicen que exponerlo a tratamientos sistémicos previo a ese control local le va mejor. Y ese control local puede ser cirugía, pero también puede ser radioterapia. Eso es neoadyuvante. La terapia adyuvante es cuando tú aplicas el tratamiento local primero y luego complementas con tratamiento sistémico. Entonces, si recuerdo, yo dije hace un rato que en cáncer gástrico la gran mayoría de los pacientes van a una cosa que como en el medio se llama perioperatorio. Tratamiento perioperatorio es quimioterapia, cirugía, quimioterapia. La gran mayoría de los entran en esa región. ¿Quiénes podrían ir a cirugía de entrada? Los tumores muy pequeñísimos que aquí no hay. O los pacientes que son distales, que están sangrando y que no los puedes poner al tratamiento porque se te están, o sea, pasan 2 días sangra, no lo vas a alcanzar, ni modo, ahí lo tienes que llevar a cirugía y darle adyuvante. Pero lo mejor es siempre perioperatoria, en la gran mayoría de los pacientes. Y ya. Yo tengo una consulta con el tema de la prescripción. En caso tal de, por ejemplo, un paciente que presente, o sea, se da un caso de una resección R1, usted mencionó que queda margen positivo, pequeño. En ese caso, ¿cuál sería el plazo para yo poder, o sea, se necesitaría volver a hacer el procedimiento? ¿O se puede iniciar una quimioterapia o una radioterapia para no volver a tratar? Excelente pregunta. Ok, vamos a partir del hecho de que tenemos 2 escenarios posibles. Un escenario que el paciente llegó a un hospital general obstruido, sangrando, lo que sea, y lo metieron al quirófano. Y pues resecaron el tumor que se encontraron. Ese paciente no ha sido expuesto al tratamiento sistémico, sino que lo operaron y ese margen quedó positivo. Entonces, va a depender de lo que le hicieron. Como habíamos dicho, esta es una gastrectomía subtotal, entonces los márgenes realmente pueden ser, este es margen proximal, que técnicamente yo puedo ampliar, porque yo le puedo quitar lo que queda del estómago, pero también puede ser el margen distal. El margen distal, como recordarás, está establecido anatómicamente, no lo puedo violentar. Son 2 centímetros, yo tengo 2 centímetros, máximo 3 ahí para manejar después del pío. Ya no puedo pasar más, listo, ahí muere anatómicamente. Entonces ese margen distal se puede ampliar. ¿Qué hay que hacer ahí? Excelente, ni modo, como ese paciente no ha recibido nada, quimio y radio es una combinación que pudiese llegar a pasar. El margen proximal en un paciente que debutó, que seguramente va a salir un tumor T4, ganglio positivo, ese paciente es mejor llevarlo a quimio y luego de un par de meses, entonces cuando termine la quimio, entonces ver si logramos ampliar ese margen. Siempre ampliar lo que sea posible definitivamente. En el otro escenario, un paciente que sí llegó a un hospital oncológico, se planificó, le dieron quimio, fue a cirugía, salió el margen positivo. Nuevamente, el margen distal no lo puede ampliar nadie. El margen proximal, le hiciste una subtotal, ese es uno de los peores escenarios que le podemos hacer a un cirujano. Porque entrar a buscar ese remanente gástrico es extremadamente complejo. Si tú tienes dudas, hazla total. Entonces, anatómicamente hablando, hay lugares que uno con el tiempo va cogiendo experiencia. Por ejemplo, desde que a mí me dicen que un tumor está en la curvatura menor, yo sé que eso prácticamente casi meto mi mano al fuego que va a total. ¿Por qué
porque no hemos hablado de distancia de márgenes porque eso es algo muy técnico, pero si el tumor está aquí y es un difuso, les dije que se puede irse submucoso, de manera que los márgenes, históricamente hablando, se recomendaban márgenes de 10 centímetros. Ahora traslada eso aquí, en la curvatura menor, no hay 10 centímetros, o sea, si es un intestinal, el margen puede ser tal vez 5 centímetros, pero en la curvatura menor, trabajar es complejo, porque ese espacio es muy pequeño, los vasos rectos a ese nivel son difíciles de manejar y a veces tienes que limpiar toda la lógica izquierda. Entonces, nosotros no solo quitamos dando el margen al tumor, sino tomando en cuenta toda la vascularidad que vamos a tener que quitar para hacer la linfadenectomía. Entonces, si yo me llevo la gástrica izquierda, entonces me estoy explicando una cosa. Ok, ¿qué más? Yo tengo una pregunta, pero era doctora en cuanto a la epidemiología, porque me llamó la atención por lo menos, porque tengo entendido que llevamos mucho tiempo viviendo con la bacteria, pues, y ha desarrollado los mecanismos de defensa. Pero ¿por qué entonces se ha visto ese repunte, pues, de que ahora hay muchos más casos? ¿Es porque aumentó la población, por los cambios de hábitos? No, si bien recordarás, te dije que si bien es cierto, tienes que conocer la bacteria porque es de las pocas cosas que identificamos y podemos erradicar. Pero tristemente esto es una enfermedad multifactorial. Hay millones de cosas. O sea, yo no sé si ustedes tienen una clase de oncología como tal, pero desde el momento que una célula cambia de una célula normal hasta que finalmente se puede decir que esa célula es una célula cancerígena, o sea, que ya es cáncer. ¿Sabes cuántos hits tiene que haber recibido? Una salvajidad de hits. Porque la célula recibe el primer golpe, el aparato de reparación, de identificación, la agarra, la viene, venga para acá, señorito, usted nos sirve, cuca, apoptosis. ¿Me estoy explicando? Tienen que pasar muchos defectos, tanto en el ciclo celular de la misma célula, como en el aparato de reconocimiento y eliminación de errores. Son muchos, por eso es que esa acumulación de hits toma tantos años. Por eso la gran mayoría de los pacientes con cáncer están después de los 50 años. ¿En quiénes vemos pacientes, tumores jóvenes, pacientes jóvenes? En los pacientes que vienen con un hit de salida, y ahí vienen las mutaciones genéticas. Esos pacientes ya traen una proteína, claro, rañando, dicen en tierra. Sí, es la verdad. Entonces, ese ya necesita menos, o sea, ya está más cerquita. Y esos pacientes debutan con tumores a los 20, 30 años, dependiendo del gen. Hay genes que a los 5 años estamos teniendo que operar chiquillos, o se recomienda, yo no soy cirujana pediatra, porque las mutaciones son tan penetrantes y tan importantes que desarrollan estos tumores tan tempranos, como en red, a la tiroides. Donde tú ves un chiquillo con red, la suerte es echada. Entonces, cáncer gástrico, para que sepan, la mutación en E-cadherin, CDH1, si tú tienes una mutación establecida y tienes una familia con el síndrome, la gastrectomía profiláctica está indicada, ¿saben a qué edad? Algunos dicen que apenas cumpla mayoría de edad, algunos recomiendan que, bueno, que le den seguimiento estrecho con endoscopía hasta que si es una mujer cumpla sus propósitos reproductivos, porque después de la gastrectomía la fertilidad puede disminuir. Y hay otros que dicen que haz lo que vas a hacer rapidito, reprodúcete y vamos para encima. Y hay otros que dicen 20, 25 años. Entonces es una conversación difícil con un paciente, pero es un gen que es determinante, es de alta penetrancia. No es lo mismo que, por ejemplo, el BRCA, para hacer un paralelismo con mamá. Si a ti te dicen que tú tienes una mutación en BRCA1 y eso te otorga una probabilidad del 87, hasta el 87% de tener cáncer de mama, ¿tú quieres jugártela? Yo no, vamos, me reconstruyo por ahí mismo y avanzo. Yo no quiero vivir con eso encima, o sea, pero si tú me dices que no, que el porcentaje es 13%, yo digo, déjame ver, me la juego, que vamos. Depende de la edad que tengas también, porque a mi edad, tal vez a la edad de ustedes yo me lo hubiera jugado, pero ahorita yo tengo 3 hijos, yo quiero ver nietos, o sea, yo ahorita, vamos, quitemos todo y vamos para adelante. Entonces eso depende, son conversaciones muy difíciles, pero que tú no tomas la decisión por el paciente, pero tienes que tener la información para poder dársela lo mejor que puedas a él y que esa persona tome una decisión que va a impactar, sí o sí va a impactar. Y las cirugías reductoras de riesgo, en la gran mayoría de los tumores,
se llaman cirugías reductoras de riesgo, que no lo eliminan a cero, pero ciertamente es el mejor escenario, ¿no? Es la mejor escenario. ¿Listo? Bueno, vamos a terminar por aquí, nada más les voy a dejar para que sepan que existen los tumores del intestino delgado. Existen, son muy raros, la gran mayoría son adenocarcinomas. Donde vean un paciente con tumor en el intestino delgado, lo más probable es que es maligno, lo más probable es que es adenocarcinoma y lo más probable es que el paciente va a estar fuera de tratamiento quirúrgico y por lo tanto curativo. Esa es la regla. Eso es lo que lleven. ¿Qué otra cosa deben llevar? Lo de GIS, ya ustedes saben que también pueden ser GIS porque ya hablamos de ello. Y si quieren, tómenle fotito a esto. Lo más importante, las características más importantes de estos tumores. No es usual que veamos tumores de intestino delgado. Y si ves uno, sabes que... ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Ese tipo carcinoide, ¿cómo, o sea, es que no sé, porque es linfoma, GIST, adenocarcinoma, epitelio, estroma, pero esos carcinoides que son, siempre he tenido esa duda. Es que estás metiéndote en un territorio extremadamente complejo. Son tumores endocrinos. Ah, endocrino. Entonces, es un mundo muy complejo. Yo te diría que para este nivel, tal vez, porque al final del día, tú ahorita, se supone que te estamos preparando para médico general. Con que tú sepas que existe un tumor del intestino delgado, este es un tema extremadamente interesante, porque al ser endocrino, tiene manifestaciones de síndrome FLOSH. Están los pacientes que tienen tumores carcinoides que te dan vasoespasmo, que te dan broncoespasmo, que te dan diarrea, o sea, un mundo de patologías. Solamente para que sepas que existen. Pero, ok. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos. Gracias.